Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el derecho a la comunicación. Para eso recordemos un poco que el derecho a la comunicación es un derecho innato que está presente dentro del compendio de lo que son los derechos humanos. ¿Pero qué entendemos por derecho a la comunicación? Entendemos por derecho a la comunicación como un derecho humano que es indispensable para el ejercicio de la democracia e indispensable para la democracia, ¿no? Entendemos como el derecho a la comunicación como un derecho articulador. En este punto es importante detenernos para poder entender que el derecho a la comunicación va a articular, por ejemplo, los derechos de primera generación, segunda y tercera generación. Por ejemplo, dentro de lo que es los derechos de primera generación tenemos los derechos políticos, ¿no? Dentro de los derechos políticos tenemos el derecho al voto. A través de lo que es el derecho a la comunicación, nosotros podemos hacer ejercicio de ese derecho, del derecho al voto, ¿no? Lo propio, por ejemplo, con los derechos de segunda generación, donde encontramos los derechos a la educación, ¿no? A través del derecho a la comunicación, nosotros también ejercemos nuestro derecho a la educación, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad ustedes pueden a través del derecho a la comunicación participar en las clases, poder acceder a todo tipo de información y enriquecer su proceso de aprendizaje. Y en el caso de los derechos de tercera generación, lo encontramos como un eje articulador entre lo que son, por ejemplo, los diferentes modos de expresión y el ejercicio para que sea posible los derechos del medio ambiente, ¿no? Por ende, el derecho a la comunicación permite articular todos los demás derechos. Es abarcativo en todo el proceso. Es por eso que hablamos de derecho a la comunicación y no únicamente el derecho a la información. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre derecho a la información y derecho a la comunicación? Que el derecho a la comunicación supone un viraje de ida y vuelta y además abarca el proceso de emisor, mensaje, canal, receptor y un feedback por parte de este. Si habláramos solo de derecho a la información, nos enfocaríamos únicamente en el emisor, entonces no abarcaríamos todo el proceso. Y es un derecho matriz, porque a partir del derecho a la comunicación nosotros podemos tener un libre ejercicio de otros derechos, como ser el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, el derecho a la libertad de prensa o el derecho a la información, como ya lo veíamos anteriormente. Pero, ¿qué es el derecho a la comunicación? De acuerdo a las posturas teóricas, el derecho a la comunicación es el derecho innato que tiene todo ser humano a cualquier forma de expresión o lenguaje que le permita y garantice la interacción y participación social, el intercambio social, el intercambio de mensajes de todo tipo, el acceso y uso de medios en sociedad de forma libre y en apoyo a otros derechos humanos, ¿no? En este concepto encontramos varios subconceptos o varios puntos que destacar. En primera instancia hablamos de que es una forma de expresión o lenguaje que permite y garantiza la interacción y participación social. Es a partir de la comunicación que nosotros vamos a participar dentro de una sociedad, emitir juicios de valor, puntos de vista, opiniones y vamos a poder interactuar con nuestros semejantes en el afán de poder intercambiar información de forma libre. Hablamos también de que permite el intercambio de mensajes de todo tipo, ¿no? Ya sea a través de redes sociales, aquí hablamos de los medios, a través de los medios de comunicación masivos o incluso a través de los medios personales en los diferentes espacios. Y permite el apoyo a otros derechos. Como hemos visto, va a estar presente en cada uno de los derechos humanos. Pero entonces, cuando hablamos de derecho a la comunicación, es indispensable hablar de tres ejes importantes: el derecho a la información, los derechos culturales y los derechos colectivos. Este derecho, al ser matriz de estos subderechos, va a permitir la articulación de los mismos, el ejercicio y va a permitir también el acceso a los mismos.
¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que el derecho a la comunicación permite el derecho a la información a partir de lo que es la libre expresión en los diferentes espacios y la libre opinión. Libertad de expresión para estar de acuerdo o desacuerdo en algo, para tener una libertad de credo, libertad de religión, libertad de opinión frente a asuntos de índole política, de agenda pública o de agenda social, libertad de expresión incluso en el aula de aprendizaje para estar de acuerdo o no con una postura de un docente, y libertad de opinión para poder dar diferentes puntos de vista personales que le permitan crear criterio propio. También dentro de lo que son los derechos culturales, el derecho a la comunicación permite la vida cultural de la comunidad. Es a partir del derecho a la comunicación que los pueblos pueden hacer visibles sus perspectivas culturales dentro de una comunidad y perpetuarla por generaciones. Y los derechos colectivos, donde indudablemente está el acceso a la comunicación pública. ¿Qué es la comunicación pública? Tiene que ver con la opinión pública. La opinión pública es aquella que se construye en el colectivo, ¿no? Es el momento que se construye cuando más de un grupo reducido de personas tienen un punto de vista específico respecto a algo. Por ejemplo, la opinión pública está de acuerdo con la reelección del presidente, o la opinión pública está en desacuerdo con el cierre de los hospitales de primer nivel, ¿no? Cuando involucra a más de una opinión, hablamos de una comunicación pública. Hablamos también de que el derecho a la comunicación es un derecho humano, por tanto, ¿no? Es de interés ciudadano, porque a partir del derecho a la comunicación, el ser humano va a poder hacer un libre ejercicio de su derecho a la comunicación y a la participación en asuntos de índole pública, ¿no? A través del derecho a la comunicación, por ejemplo, nosotros podemos emitir el voto y por tanto estamos haciendo un pleno uso de nuestro ejercicio ciudadano. Permite la equidad en la circulación, ¿no? Al hablar de una libertad de comunicación, hablamos de equidad en el sentido de que todo ser humano puede circular libremente información a través del medio que guste, ¿no? De forma equitativa, no es que algunos tienen más derechos que otros. Y este punto hoy en día está mucho más en auge con las redes sociales, que permiten a las personas hacer un pleno uso de su derecho a la comunicación, ya sea como emisores o como receptores. Permite una práctica democrática, porque al hablar de derecho a la comunicación estamos hablando de participación democrática dentro de una sociedad. No olvidemos que para poder entender el derecho a la comunicación, sí o sí debemos entender lo que es el concepto de democracia y estar en el marco de una democracia. Cuando hablamos de derecho a la comunicación, también hablamos de pluralidad de medios, es decir, que toda la información que nosotros produzcamos se puede difundir a través del medio que nosotros prefiramos, ¿no? Y además permite la creación de cantidad de medios que quieran, de acuerdo a la índole social, de acuerdo a la perspectiva ideológica, de acuerdo a la religión que quieran propagar o de acuerdo a la ideología misma del medio. Permite la participación ciudadana, porque a través del derecho a la comunicación nosotros vamos a poder dar un punto de vista respecto a asuntos de índole social, ¿no? Que involucren sí o sí a todos los ciudadanos y vamos a poder participar de forma positiva, de forma interpretativa o incluso negativa al estar en desacuerdo con una perspectiva. Y permite la formación crítica, porque permite crear opinión personal y opinión, puntos de vista y opiniones personales respecto a diferentes puntos de vista. Algunos valores que permite el derecho a la comunicación son aquellos que se sostienen en las sociedades democráticas y que se pueden sintetizar en que el derecho a la comunicación permite procesos más humanos y humanizantes, ¿no? Hablamos de procesos humanizantes porque permite el ejercicio de los derechos, permite la socialización de los derechos y permite el ejercicio pleno de la libertad, ¿no? Aparte que permite también la construcción de sociedades más justas, más equitativas.
Hablamos también de que el derecho a la comunicación permite mayores experiencias de diálogo y participación dentro de una sociedad. Al permitirnos dar puntos de vista particulares, al permitirnos la libertad de expresión, nos permite el diálogo, el intercambio, porque estamos hablando de un proceso, y la participación respecto a puntos de interés del ser humano dentro de la sociedad. Es la base para la construcción de la comunidad. Nosotros no podemos hablar de comunidad y colectivo sin tener presente los procesos dialógicos y el derecho a la comunicación. Es un recurso del pluralismo porque permite la participación de diferentes personas y también permite diferentes opiniones, diferentes expresiones, diferentes elecciones y diferentes puntos de vista. Forma de respeto y convivencia intercultural. Como hablamos de un derecho, hablamos por tanto de diferentes colectividades, diferentes personalidades que se van a mover en el marco del respeto, ¿no? Si hay unos cinco medios de comunicación que tienen 5 puntos de vista diferentes respecto a un hecho, hay un respeto, no hay un atropello ni una coerción en contra de algún medio que piense diferente a lo que nosotros pensamos. Y permite la convivencia intercultural, porque a través del derecho a la comunicación nosotros podemos nuestra cultura en el marco del respeto y además permitir el intercambio del mismo. Por último, contribuye directamente al ejercicio de los derechos humanos y al fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanía, no olvidemos que hablamos de democracia y por tanto hablamos de derechos humanos. Si el derecho a la comunicación permite la articulación entre ambos, estamos contribuyendo a la construcción de sociedades más justas, ¿no? En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, la diversidad cultural, ideológica que permite el derecho a la comunicación, ¿no? Todos tenemos derecho a la comunicación y a la información, sin distinción de edad, de sexo, de credo, de ideología, de orientación sexual o orientación social, cultural, etc., ¿no? Y la diversidad de medios, ¿no? Permite la pluralidad para que el ser humano pueda acceder al medio de comunicación de su preferencia. Ahora, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la comunicación, sí o sí debemos pensar en estos 3 aspectos. En la libertad de expresión como un derecho a la información y a la libertad de prensa, pero no solo hablamos de libertades, también hablamos de responsabilidad. Si bien yo como ser humano tengo la libertad de expresar y decir lo que desee, tengo la responsabilidad social, sobre todo si soy un medio de comunicación, de verificar que esta información que estoy dando o este punto de vista no daña a nadie y que además sea fidedigna, ¿no? Aquí entra el principio de veracidad. Y por último, si hablamos de libertad de expresión y de responsabilidad social, automáticamente hablamos de respeto y reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas. Es decir, si bien yo tengo como ser humano la libertad de expresarme y de informarme y tengo la responsabilidad social de verificar que la información que estoy dando es fidedigna, también tengo la obligación de respetar y reconocer los derechos de las otras personas en el marco de la dignidad. No olvidemos que la dignidad también es parte de los derechos humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se puede graficar lo que involucra la comunicación y el derecho a la comunicación. Involucra las diferentes audiencias, las diferentes percepciones, los diferentes mensajes, los diferentes canales, la capacitación en el marco de los procesos educativos y la evaluación, ¿no? Por último, cuando hablamos de derecho a la comunicación, no podemos dejar de lado el ámbito de la ética, ¿no? El derecho a la comunicación debe regularse y moverse dentro de la ética para poder respetar las individualidades y para poder también respetar estos principios éticos de tener ciertos límites que regularicen el derecho a la comunicación para evitar el caos social, ¿no? ¿Qué entendemos por ética? Entendemos que son principios universales y de conciencia. Entendemos que son principios y valores culturales, ¿no?
Es decir, que la ética está presente en todo el globo terráqueo y además se genera en la conciencia, pero también tiene que ver con un contexto cultural, histórico y político de cada sociedad. El código de ética de cada sociedad va a depender directamente de sus valores culturales. Es un derecho natural, innato en cada sociedad, y permite el debate entre lo que es el derecho versus el deber. Si bien, si lo llevamos al campo del derecho a la comunicación, si bien yo tengo la libertad de poderme expresar a través de cualquier medio sin recibir ningún tipo de coacción o de juicio, tengo el deber también de respetar los derechos del otro y de velar por el bien común. Muy bien, después de esta explicación vamos a pasar a hacer una actividad. Vamos a hacer un simulacro imaginándonos que somos parte del Comité Regulador del Manejo Informativo. Entonces, vamos a redactar 10 artículos que regulen el ejercicio del derecho a la comunicación en el ámbito informativo, ¿no? Para esta actividad debe intervenir o trabajar todo el curso. A cada persona se le asignará un rol dentro del grupo, ¿no? Uno será el secretario, el otro será el que regule, uno será los medios de comunicación y se generará un debate para crear un código de ética en común, ¿no? Este código de ética que se cree formado por 10 artículos se lo va a socializar finalmente a todo el curso como parte de una propuesta, ¿no? Se puede revisar normativas de otros países o mayor bibliografía. Muchas gracias.